telemática con la primera conferencia que va a presentar. ¿Quién va a presentar a Fermín? Lo presento yo, Mel. a Venga. Fermín. Bueno, pues buenos días a todos y después de este lío de informático, tanta tecnología a veces siempre nos confunde. Así que, bueno, tenemos con nosotros a Fermín Miranda García, es un placer para mí presentarlo. Él es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque antes había sido también profesor de la Universidad de Navarra, y creo que todos lo podemos felicitar públicamente, porque creo que es público, que está acreditado ya para catedrático y dentro de pocos meses también será catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Él ha destinado sus líneas de investigación, sobre todo por lo que yo conozco y lo he seguido, aunque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, he seguido algunas de sus trabajos, sobre todo a cuestiones relacionadas con la cronística y la imagen del poder, la construcción del poder ideológico de la realeza, y también hacia grupos sociales marginados, especialmente campesinos, judíos, minorías religiosas, etcétera, fundamentalmente en el Reino de Navarra. Yo siempre digo a los alumnos de tercero en Historia Medieval de España que tenemos un problema a la hora de impartir esa asignatura porque en 4 meses no nos da tiempo de ver todas las realidades de los distintos reinos. Y la verdad es que Navarra suele ser el reino que dejamos casi siempre aparte. Hablamos básicamente de la corona de Castilla, la corona de Aragón, mientras que Portugal y Navarra siempre nos queda muy alejado. En cambio, Fermín es actualmente, después de la Carra y otros profesores, pues es gran especialista en la historia medieval de Navarra. Ha participado en varios proyectos de investigación y tiene más de un centenar de publicaciones y entre ellas varias monografías y entre ellas algunos manuales que solemos recomendar, uno que hizo con su compañera Yolanda Guerrero, que solemos recomendar en la bibliografía de las guías docentes de la asignatura. Él nos va a hablar de imágenes y poder político-social en el reino de Pamplona entre los siglos X y XV. Cuando quieras, Fermín, adelante. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta presentación tan generosa. El profesor Bello me dio la alternativa. Él formó parte del Tribunal de Habilitación, aquella cosa tan curiosa que se inventaron en su momento nuestras eh, autoridades educativas y que por suerte para el resto de la humanidad duró poquito, pero algunos la sufrimos. Y yo fui allí donde conocí al profesor Bello y desde entonces tengo una estupenda opinión de él y de su humanidad y de su trato personal y generosidad, más allá del conocimiento académico que todos tenemos de su obra. Bueno, es un placer y un honor para mí que alguien haya tenido no sé si la ocurrencia o qué, de invitarme a hablar sobre Navarra. Como decía Juan Manuel, no es Navarra, no es un tema que habitualmente surja en las aulas y, bueno, cada vez más, por suerte, surgen los encuentros científicos. Estamos consiguiendo hacernos un hueco, pero sí que es cierto que normalmente suele ser un tema relativamente marginal y por eso yo agradezco singularmente y especialmente a los miembros del YEMIR que hayan tenido la gentileza de invitarme. La presentación que yo había hecho la había hecho pensando pues, en una situación presencial. Yo me muevo mucho por el aula, no voy a decir que de saltos, pero sí que suelo moverme, señalar, apuntar en la pizarra, no me gusta estar sentado y desde que supe que esta presentación iba a ser virtual, pues he intentado ajustarla un poco y no sé cómo saldrá, porque bueno, me gusta estar con el puntero señalando las cosas, entonces no tengo muy claro cómo puede salir. Sí que quiero señalar que lo había planteado más, sobre todo porque todavía no tengo el texto escrito, me están surgiendo muchas, no sé si ideas o al menos hipótesis que plantear para el texto escrito, y entonces lo había planteado casi más como un ejercicio práctico de coger varios elementos iconográficos relacionados con la monarquía navarra y comentarlos sobre la marcha. Entonces, insisto que no es una disertación al uso, una disertación teórica con ejemplos prácticos, sino que va a ser o pretende ser más una especie de, permítanme la broma, de clase práctica, ¿no? de ejercicio práctico que luego espero que podamos comentar entre todos cuando llegue el momento del debate. Así que voy a abrir la presentación. A ver si me sale, porque no la veo. ¿Dónde estás? Que no la tenía que hacer abierta. Ahora sí.
¿Veis la presentación? Sí. Sí, Vale, sí. perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, como ha comentado el profesor Bello, Juan Manuel, mi objetivo es hablar sobre imagen y poder político-social en el Reino de Pamplona, Navarra, entre los siglos X y XV, es decir, se trataría de hacer una especie de visión diacrónica respecto tanto a la imagen del poder político como a en qué medida esa imagen del poder acabó teniendo una cierta repercusión en otros grupos sociales de esa coletilla de social que incluía. Y me quiero centrar, decía, en varios ejemplos y bueno, pues voy a hacer tres cortes cronológicos, uno a finales del siglo X, con una serie de imágenes que, bueno, incluso aunque no estén ustedes habitualmente acostumbrados a trabajar o a ver cuestiones sobre historia de Navarra, es probable que les suenen porque tiene que ver con esa imagen del neogoticismo que tan reiterada y tan habitual es en las explicaciones sobre la Alta Edad Media peninsular. Una cuestión muy, muy concreta, muy puntual, relativa a un proceso de renovación ideológica que se produce en el Reino de Navarra a mediados del siglo XII y luego ya una visión un poquito más centrada en la Navarra bajo medieval, los siglos XIV y XV, siempre, eso sí, vinculadas en relación con las imágenes. Es decir, básicamente es iconografía con lo que yo voy a trabajar, iconografía en códices, iconografía numismática, iconografía sepulcral, en cualquier caso, o sea, imágenes relativas a esos ámbitos. Y bueno, pues porque creo que de alguna forma puede representar tres momentos concretos y tres formas distintas de ver, de plasmar la ideología del poder a través de estas imágenes. Es un poco el objetivo de esta presentación. Bien, en primer lugar, y para que nos situemos en este primer momento que yo quiero centrar, a finales del siglo X, con estas imágenes que vamos a comentar enseguida, un muy breve cuadro genealógico sobre la monarquía pamplonesa en el siglo X, no para nada, sino simplemente porque quiero señalar una serie de personajes que son en los que luego nos vamos a detener. Bueno, la monarquía empieza con el primer monarca, digamos, reconocido como tal, que es Sancho Garcés I, y a partir de él, en sucesivas generaciones, encontraríamos con García Sánchez I, que tuvo dos esposas, Andregoto Galíndez. Perdona, Fermín. Sí. Disculpa que te interrumpa, es que creo que no están pasando las diapositivas. ¿No? ¿Ahora no veis una cosa que pone monarquía pamplonesa? No. Ah, pues entonces espera, no sé qué es lo que pasa. A ver, ¿por qué no? Es que creo que eso suele ocurrir a veces en Google Meet. Pero ahora sí. Ahora sí. Bueno, pero entonces paso directamente. Pues paso directamente. Claro, es que ¿Por qué no pone la pantalla completa? Es que no está en el modo presentación, Fermín. No, es que si me pongo en modo presentación es cuando me decís que no veis, ¿no? A ver, ahora veis. A ver, es que no está en modo presentación. Sí, es el modo presentación. Pero sí, a la hora de seleccionar el compartir pantalla, hay que seleccionar la pantalla completa entre las opciones, porque si no se ve solamente este de fondo. A ver, entonces, yo dejo de presentar un momentito y ahora le digo compartir pantalla. Bueno, tampoco se ve mucho más. Bueno, vale, pues ya lo siento. Bien, se ve bien. La culpa de esto la tiene, ¿cómo se llama? Nuria, ¿no? Nuria se llama la tormenta. Bueno, pues lo que quería señalar... La borrasca, no la compañera. Todas las indicaciones que había hecho para que fueran saltando, ahora sí que evidentemente no van a aparecer, pero bueno, no pasa nada, no importa, no es importante. Decía que, bueno, este es un poco el modelo básico del cuadro y me interesaba señalar estas dos cuestiones, es decir, que el rey García Sánchez I tuvo dos esposas, una primera procedente de Aragón, Andregoto Galíndez, hija del último conde de Aragón, Galindo II, y por otro lado, una segunda esposa, Teresa Ramírez, hija de Ramiro II de León. A su vez, García Sánchez I, de su primer matrimonio, tiene como hijo a Sancho Garcés II, que casó con Urraca de Castilla, la hija del conde Fernán González, y por otro lado, con Teresa tuvo a Ramiro Garcés de Figuera. ¿Por qué he señalado a esos tres personajes? Porque son los dos personajes en los que nos vamos a centrar en este modelo iconográfico. Y dentro de ese ámbito me interesa también Ramiro Garcés de Figuera, casado con es una conclusión la que yo he sacado y que no está ni mucho menos ratificado, con una esposa probablemente de origen rionés, que yo creo que se llamaba Fronila, y que tuvo dos hijos, García Ramírez y Sancho Ramírez. Bien, sobre esta pequeña introducción,
quería remitirme a las dos primeras imágenes que quería comentar. Estas dos imágenes proceden de dos códices famosos, el Códice Albeldense y el Códice Emilianense. Ambos se guardan en la biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Fueron llevados allí a finales del siglo XVI por Ambrosio de Morales, por el cronista, en la segunda mitad del siglo XVI, por el cronista Ambrosio de Morales, muy vinculado a Felipe II. Bien, y proceden, o como sus nombres indican, en un caso del monasterio de San Martín de Albelda, el otro del monasterio de San Millán de la Cogolla, ambos en lo que hoy conocemos como La Rioja. Estos dos códices han sido estudiados por activa, pasiva y perifrástica porque guardan de alguna manera la memoria de eso que hemos denominado el neogoticismo, tanto astur como pamplonés, y específicamente del neogoticismo astur. Es una obra en la que se recogió la versión más antigua que conocemos de la crónica albeldense, que seguramente todos aquellos que han dado historia de España, medieval de España, pues conocen bien. Y en ese códice, o en esos dos códices, se guarda además pues, actas de los concilios hispanogodos, historia de San Isidoro, es decir, son un reflejo de lo que había sido en buena medida la monarquía hispanogoda y los primeros compases de la monarquía astur-leonesa. Lo que curiosamente casi nadie se plantea nunca es por qué esos dos códices que fueron escritos a finales del siglo X en un ámbito pamplonés, porque esa zona de La Rioja a finales del siglo X pertenecía al reino de Pamplona, era parte integrante del reino de Pamplona y de hecho la corte pamplonesa de Sancho Garcés II, el que hemos mencionado hace un momento, estaba instalada en Nájera porque era la zona de frontera, la zona de vanguardia frente al primer emirato, luego, en fin, califato de Al-Ándalus, a finales del siglo X ya es el califato, porque se copian en el reino de Pamplona. ¿Por qué no? Cuando además, curiosamente, insisto, son las versiones más antiguas que tenemos de buena parte de esos elementos que ayudaron, al menos en principio, a construir la ideología del reino de Asturias, luego de León. Bien, no vamos a entrar en ese tema, a eso ya le dediqué en su momento algunas líneas. Sí que quiero centrarme en lo que estos códices reflejan de imagen, que es de lo que se supone que estamos hablando estos días aquí. Bueno, se supone no, es de lo que estamos hablando aquí estos días, de imagen del reino de Pamplona. Más allá de toda la construcción de recuperación de la memoria gótica y de la memoria astur que presentan estos dos códices que siempre se han planteado uno como copia del otro. El códice emilianense se copia en torno al año 992, el códice albeldense se cierra en el año 976 y siempre se ha interpretado que el códice emilianense no es sino una copia, o digamos una pseudocopia del códice albeldense. Pues decía que además de esos textos se incluyen en el códice albeldense y en el códice emilianense una serie de textos relativos específicos al reino de Pamplona. Al final de la crónica albeldense se introduce un pequeño texto sobre la memoria histórica del reino de Pamplona. Al final del códice albeldense, de la copia del códice emilianense de la crónica albeldense, también se introduce un pequeño texto del reino de Pamplona. Precisamente va a ser en esas cuestiones en las que nos vamos a fijar para ver un poco cómo la transmisión de la imagen y la transmisión de la imagen del poder tiene sus peculiaridades incluso en momentos en los que se supone o se plantea que dos centros con el mismo modelo ideológico, con las mismas inquietudes ideológicas, están copiando el mismo tipo de textos para reafirmar ese modelo. Estas dos imágenes, que son dos retablos, podríamos llamarlo así, dos retablos en miniatura, y que reflejan un poco el contexto de la monarquía pamplonesa de su momento, tienen en su sede central, lo tienen enmarcado o recuadrado en rojo, al monarca reinante, Sancho Garcés II, a su lado a la reina, a la reina Urraca, la hija de Fernán González, y al otro lado, a nuestra derecha, al infante Ramiro, que también estaba señalado en el cuadro anterior. Esta monarquía pamplonesa, de acuerdo con esta imagen tan simbólica, tan evidente, se reivindicaría hacia encima como sucesora, heredera, transmisora de los ideales de la monarquía hispanogoda, representada en este caso, no sé si se ve muy bien en la imagen, por los reyes, lo que el texto vendría a denominar como los reyes legisladores de la monarquía hispanogoda, Chindasvinto, Recesvinto y Égica. Hacia abajo sería el apoyo, el pilar sobre el que la monarquía apoya su poder, sería la Iglesia. El texto se está escribiendo, se está miniaturizando
en un monasterio y, por tanto, evidentemente, el papel que la Iglesia representa en esa construcción del modelo es fundamental, por la imagen del abad. El abad vigila, el abad que habría puesto en marcha el códice y, de hecho, que se atribuye buena parte de la escritura de ese códice, el vigila Mefekit, y a su lado, por sus dos colaboradores, por un lado Sarracinus Socius y por otro lado García Discípulos. Estos tres personajes, que de alguna manera serían los constructores actuales del códice, representarían ese poder de la Iglesia, esa vinculación de la monarquía con la Iglesia, en este caso con la Iglesia pamplonesa, el abad vigila, con la Iglesia, perdón, del reino, el abad vigila y sus dos colaboradores. Bien, en el año 992, decía, se copia, entre comillas lo de copia, ahora veremos algunas de las cuestiones que son las que realmente me interesan más, el códice emilianense, y el modelo aparentemente es el mismo. En el centro vuelve a estar el rey Sancho, a su lado vuelve a estar la reina Aurora, a su lado vuelve a estar, a su derecha, o a nuestra derecha quiero decir, vuelve a estar el príncipe, el infante Ramiro. Hasta aquí nada que aparentemente tengamos que plantear respecto de la condición de la copia. En la parte de arriba, otra vez exactamente lo mismo, tenemos al rey Chizasminto, al rey Recesvinto y al rey Égica. Otra vez los monarcas legisladores, los monarcas conciliares que tuvieron, según el códice, un papel legislativo singular en la construcción del Liber Judicum y de sus continuaciones. Y debajo, otra vez la Iglesia, solo que en este caso, y esto ya empieza a ser más significativo, aparecen los representantes de la Iglesia en este códice, los que representan la imagen de la Iglesia en este códice, pero en este caso ya no son los monjes de Albelda, sino que evidentemente son los monjes bueno, evidentemente no tendría por qué, pero bueno, son los monjes de San Millán. Luego volveremos un poquito con esta escena, porque es interesante también mencionarlos, que son el obispo Sisebuto, que es a su vez abad del monasterio de San Millán, y sus colaboradores Velasco y Sisebuto también, quiero recordar. Ahora lo vemos con un poco más de detalle. Bien, vamos ahora a las singularidades. Vamos a entrar un poco en la valoración ideológica del códice, que es lo que realmente me interesa. Bien, aparentemente, estas dos imágenes que acabo de seleccionar y que hemos visto un poquito más en miniatura en su conjunto, representan lo mismo. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre un hecho singular. El códice de Albelda se había acabado en el año 976, el códice de San Millán se había acabado en el año 992. Pero en ellos aparece un personaje que es Ramiro de Viguera, el hermanastro del monarca, que había muerto en la transición entre un códice y otro. En el año 976 estaba todavía vivo, aparece en el retablo y tiene perfecto sentido que aparezca. En el año 981, el infante muere en una batalla enfrentándose a Almanzor, en la batalla de Torrevicente, donde también muere, por cierto, Galib, el gran enemigo de Almanzor en sus primeros momentos como Hashib. Y sin embargo, el personaje sigue apareciendo en el códice emilianense. Esto siempre se ha explicado como no un error del copista, sino como una simple copia. Es decir, el copista copia lo que el miniaturista copia lo que está viendo en el otro códice, exactamente igual que otros muchos códices medievales en los que se copian las imágenes una detrás de otra, y por tanto tendría perfecto sentido que siguiera apareciendo ahí. Esto es lo que a mí me choca, y me choca mucho porque, como ya se comentó ayer a propósito de otra serie de cuestiones, este tipo de análisis codicológico tan concreto, tan específico de cada una de las imágenes, tiene sentido solo en parte. Lo lógico es analizar el códice en su conjunto y ver en qué medida los elementos de novedad y los elementos de continuidad se repiten o no. Y eso es lo que nos puede dar, sobre todo en códices como estos, tan profundamente ideológicos, tan cargados de una base ideológica que lo impregna todo desde el primer folio hasta el último, incluidos los añadidos que se hayan podido hacer al códice con posterioridad. Lo comentábamos ayer a propósito de los códices médicos ingleses, por ejemplo. Bueno, pues en ese contexto yo creo que hay algunas cuestiones que merece la pena que reseñemos, y estas son las que quería señalar aquí como uno de los ejemplos. Bien, si seguimos adelante, espero que ahora sí que estén pasando las diapositivas sin problemas. Tenemos esta imagen que recortaba antes y con la que quiero detenerme otra vez un momentito. Aquí tenemos a los tres personajes, cada uno de ellos, y he señalado algo que ya he comentado, así que lo paso muy por encima, como
en este modelo de copia tan sistemático que aparentemente tenemos, los copistas, el copista de Lebinianse sí que se ha tomado la molestia de cambiar a los personajes que representan a la Iglesia. Ya no tenemos a los monjes de Albelda, tiene sentido que no estén los monjes de Albelda, efectivamente, puesto que el códice se está copiando en San Millán, pero sin embargo no se ha tenido en cuenta que hay un personaje que es Ramiro, que tampoco está, que también debería haber desaparecido. He señalado los nombres simplemente para que se señale o se note lo que ya he dicho previamente: Sarracino, Vigila, García. En el primer caso, Velasco, Sisebuto y otro Sisebuto, Notarius, en este caso, titulado como tal, en el siguiente. Bien. Como decía, este tipo de obras hay que compararlos en su conjunto, yo creo, ¿no? Hay que analizarlas en relación con el conjunto del texto. Bien, yo decía hace un momento que en ese mismo códice y al final de la copia de la crónica albeldense, la teoría que se planteó en su momento, hace ya mucho tiempo, pues Díaz y Díaz, y que después Gómez Moreno, y que después han tomado el relevo Díaz y Díaz, y después la Carra, al que se mencionaba antes, etcétera, es que ese texto, esa crónica albeldense, se había escrito originalmente durante el reinado de Alfonso III de Asturias y después, bueno, pues se habría copiado con las variantes que correspondieran en este códice albeldense. Bien, pues una de las variantes es que al final del texto de la crónica, después de contar todo su relato sobre la historia del reino Astur, e incluso mencionando a alguno de los monarcas leoneses que vendrían después, aparece este pequeño texto. No lo voy a leer, simplemente hace alusión al nacimiento del reino de Pamplona, además de una forma muy, muy rotunda. En la era 943, es decir, en el año 905, surgió en Pamplona un rey de nombre Sancho Garcés. Yo subrayo siempre el surrexit porque recuerda mucho al resurrexit de Cristo. Se habla de su papel como defensor de la fe, de cómo expulsa a los enemigos, es decir, en teoría a los musulmanes, bueno, en teoría y en la práctica, y cómo, de hecho, cuando muere no muere, sino que abandona el mundo y fue sepultado en el pórtico de San Esteban. Luego una breve mención a su hijo García, y finalmente, y esta es la parte que me interesa porque es la que me permite ponerlo en relación con el retablo, lo voy a llamar así, a mí me gusta denominarlo así, no sé qué opinan los expertos en iconología medieval, en miniatura, pues el texto dice: sobreviven los hijos de García primero en su tierra, a saber, dice Sancho y su hermano Ramiro, a los que Dios omnipotente guarde, custodie, dice el texto, por espacio de muchos años. Bien, este es el texto de la crónica albeldense, tal y como se ha transmitido y tal como se copia en las ediciones posteriores, incluida la última del profesor Juan Gil, que publicó Brepols hace 3 o 4 años, si mal no recuerdo. Bien, vayamos a los manuscritos. Vayamos al manuscrito del Códice Albeldense. Está en edición digital en la biblioteca, en la versión digital de la biblioteca del Monasterio del Escorial, así que se puede descargar perfectamente. Si les gusta la miniatura medieval y no lo tienen, yo les recomiendo que lo hagan. Las fotos no son, en fin, resultan un poco curiosas, pero la calidad es excepcional, con lo cual nos permite trabajar sobre ella. Y lo que recuadro es precisamente el texto que acabamos de ver. Está en esta parte del Códice Albeldense. Recuadrado, coincide justo con ese. Como pueden ver, es un fragmento muy pequeñito, son apenas 20 líneas de una columna. Y lo que les he destacado en la parte derecha de la imagen es justo esa última frase que les mencionaba. He señalado, no lo había hecho, pero recordando la magnífica conferencia que nos dio ayer Paco, ha señalado ese final, esa era 1014, o 1014, porque resulta curioso, ¿no? Que sea una frase que se indica en rojo, se cierra, el cierre de la crónica es en rojo, el cierre de la era es en rojo, y además yo no soy experto en codicología, pero da la impresión de que se ha añadido después, es decir, el ductus, la inclinación de la frase, etcétera, es como si se hubiera esperado al final del todo, al final del códice, para añadirla y para que quede claro que ese códice se ha actualizado, digamos, hasta el último momento. Incluso también se puede plantear lo mismo respecto de ese inera, habría que decirlo en noningentésima decimocuarta, si no me estoy diciéndolo mal, que aparece al principio, ¿no? Pero en cualquier caso,
Ayer me acordé, cuando estaba oyendo a nuestro colega este tipo de cuestiones, me acordé de esta imagen y esta mañana, justo antes de empezar la conexión, me he acordado de recuadrarla. Bueno, pues ahí está, destaco el supersunt eius fili patria ipsius, videlicet, sancio, et fratere Franimmirus, quod salvet Deus, multos sanos, etcétera, etcétera. Bien, esta es la imagen del Códice Albertense. Vamos ahora al texto del Códice Emilianense. Y ya solo la imagen da una sensación distinta. Evidentemente podría ser, se puede interpretar perfectamente, bueno, pues es que al escriba se le acabó el texto y quedó ahí el vacío. Bueno, yo creo que a veces las imágenes del vacío, no sé si en alguna ocasión en la parte que nos queda de seminario o si ayer en alguna de las conferencias que yo no pude estar se habló de la importancia del vacío en la representación de la imagen. Bueno, lo veíamos, creo recordar que en la conferencia de Litzia, cuando se borraba, aparecían borradas las mujeres que trataban de tentar a San Benito. Bueno, pues esta importancia del vacío, ¿no? El Códice Emilianense va copiando el texto exactamente igual, bueno, con las típicas variantes de errores o de reinterpretaciones que puede hacer el copista de algunas letras a lo largo de todo el texto, y cuando llega al final, y a pesar del vacío que queda, del espacio que queda, es evidente que no es que al cronista se le haya acabado el texto, que ya no pueda escribir más porque tendría que darle la vuelta a la página y la página ya está escrita de otra manera. El texto dice lo siguiente, dice supersunt eius fili in patria ipsius videlicet sancio, y se acabó. Recordad que en el códice anterior dice videlicet sancio et frater eius Franimmirus quod salvet Deus. Bueno, pues el texto sigue copiando. Incluso dice hijos, fili, o sea, no dice su hijo, sino que dice los hijos de este, se refiere a García, videlicet sancio. Es decir, el cronista del Códice Emilianense en el año 992, o cuando fuera que lo estuviera copiando, el códice suponemos que se cierra en torno al año 992 por algunos datos que incluye, cuando fue a escribir el Franimmirus, se dio cuenta de que no podía escribir Franimmirus porque Franimmirus no sobrevivía. Franimmirus ya llevaba muerto 10 años. Entonces lo dejó, lo cortó. No sabemos, yo a veces suelo decir, bueno, se fue a tomar un café para pensar qué es lo que iba a hacer con eso y luego se le olvidó, o, bueno, es una broma evidentemente, o fue a consultarlo con el abad y el abad le dijo, bueno, ya lo decidiremos, o alguien dijo, bueno, no, déjalo ahí porque evidentemente no podemos decir que le sobrevive su hijo Ramiro cuando Ramiro está muerto, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles nos permiten plantear cómo este tipo de códices, ayer lo comentábamos, están vivos historiográficamente. No solo se trata de que haya una receta, no se trata de que haya una receta que ya no se estila o que merece la pena cambiarla o que lo que sea, ¿no? Es decir, sobre la propia marcha, un texto que en principio se supone que no está haciendo sino perpetuar la memoria de algo que ya se ha escrito 10 años antes, los propios copistas, los propios cronistas, se dan cuenta de que no tiene sentido decir algo que va contrario a la propia lógica, puesto no tiene sentido decir que sobrevive alguien que lleva ya 10 años muerto. Entonces, la pregunta evidentemente que viene de inmediato, a ver, ¿por qué nos está dejando pasar ahora? No, perdón. Que nos viene de inmediato es, a ver, lo siento, pero ahora demasiado. Bueno, me estáis oyendo todos los comentarios e imprecaciones que estoy haciendo. Por suerte yo no os oigo a vosotros, por lo cual eso está muy bien. Decía que en relación con esta cuestión, yo me planteé en su momento, y es algo que quiero desarrollar precisamente para la presentación escrita, hasta qué punto este tipo de cambios en la codicología, es decir, en la transmisión del mensaje, tienen que ver a su vez con una transmisión, un cambio en el modelo ideológico o con una perpetuación en el modelo ideológico que tiene un sentido solo relativo. Es decir, ¿quién está detrás de la proyección de estos códices? Tradicionalmente siempre se han atribuido a la monarquía pamplonesa. Es decir, es el rey Sancho el que, en vinculación con estos monasterios, presenta esta imagen. Sin embargo, yo me planteo que quizás estamos desdeñando demasiado a otro tipo de miembros del círculo familiar, y por eso en el cuadro inicial que os ponía había recuadrado a Ramiro, no solo a Ramiro, sino también a sus hijos, es decir, a personajes que sabemos que tienen un papel fundamental en los años posteriores del desarrollo de la monarquía, sobre todo durante la minoría de edad
Sancho el Mayor, de Sancho Garcés III, y que forman parte de ese tronco leonés de la monarquía, que por tanto pueden estar perfectamente detrás de este afán por vincular a la monarquía pamplonesa con la monarquía leonesa, en copiar en estos textos imágenes, actas, crónicas, que tienen que ver mucho más, al menos en principio, con la monarquía astur-leonesa que con la monarquía propiamente pamplonesa, a la que añaden este tipo de imágenes que les permiten hacer una idea de continuidad de este mensaje neogoticista. Cuando he dicho neogoticista pensaba que Nuria iba a soplar directamente contra mi ventana, pero ya veo que no. Entonces, decía que este mensaje neogoticista, que a ellos les interesa perpetuar, porque en última instancia ellos no son sino parte de un tronco de la familia, de un tronco leonés, que está todavía muy activo a finales del siglo X, lo cual no obsta para que en aquellos momentos en que esta perpetuación de la memoria choca con la realidad, se mantengan determinados modelos, por ejemplo, se mantenga la imagen de Ramiro. Ramiro podría haber sido perfectamente sustituido, lo hemos visto en otras ocasiones y lo vemos en otros códices, por personajes del momento. En el momento en el que estamos, en el año 992, el hijo, el heredero de la corona, García II, está vivo y es mayor de edad y sabemos que está participando activamente en la monarquía. De hecho, incluso llega a presidir alguna embajada a Córdoba ante Almanzor, a la corte de Isabel II, pero evidentemente recibido por Almanzor. Entonces, en ese contexto, en el que sabemos que hay un personaje que ha sustituido perfectamente a Ramiro al frente, digamos, o como colaborador principal del monarca, sin embargo, el Códice Emilianense se permite mantener la imagen de Ramiro en esa iconografía, pero no se permite, porque es radicalmente contrario a la lógica y al sentido común, decir que sobrevive. Podría haber dicho que quien le sobrevivía era Sancho y su hijo García, pero eso no lo hace, no le interesa hacerlo, e insisto, espacio tiene más que suficiente. La importancia del vacío que comentaba hace un momento. A ver si consigo que esto avance. Sí, bueno, sí, en parte, como siempre. Ahora, no. Lo siento, me está ahora. Bien, estos modelos, estos códices, se han puesto en relación también, y tiene sentido que así sea, con algunas imágenes, con algunas esculturas, llamémoslas así, relieves, que se conservan de esta etapa. Básicamente es un conjunto escultórico que pervivió hasta hace los años 30 en la ermita de San Miguel de Villatuerta, muy, muy cerca de Estella, y que se puede datar porque existe la placa de consagración de la ermita entre el año 971 y 979, que son los años de coincidencia de los dos personajes que aparecen, el rey Sancho Garcés y el obispo, el obispo Velasco, y que son relieves que Lacarra primero, después Soledad de Silva y después Javier Martín de Aguirre pusieron en vinculación con algunos textos del ordo gótico y sobre todo con el ordo cuando el rey va a la batalla. En ese contexto se verían estos relieves que, insisto, aparte de que están muy, muy estropeados por el paso del tiempo, han estado pues, prácticamente un milenio a la intemperie y que evidentemente su factura pues, no es precisamente lo más destacado del arte alto medieval europeo de su tiempo, pero bueno, en cualquier caso son relieves muy significativos. Se han puesto, se vería en esa primera imagen que tienen ustedes arriba a la izquierda, sería la entrega de la cruz por parte del obispo al rey. Ya sé que hay que tener mucha imaginación, pero bueno, tiene sentido si lo ponemos en relación con los textos con los que se ha comparado. Pero además y en paralelo aparecerían una serie de personajes que figuran también en ese códice arbeldense y en ese códice emilianense. En el códice arbeldense hay varios poemas laudatorios, poemas apocalípticos, poemas exegéticos, una serie de problemas que básicamente tratan de construir una especie de fortaleza celestial en torno a una imagen muy, muy, muy agustiniana, muy, muy neoplatónica, de fortaleza de la monarquía pamplonesa apoyada por la ciudad celestial, ¿no? Entonces se pone a Ramiro, se pone a Sancho en vinculación, en relación con Dios y con los santos. De hecho, a Sancho se le pone en vinculación con el Salvador, con Cristo,
A Ramiro se le pone en relación con San Miguel, a ambos se les pone en relación con Daniel en el Foso de los Leones, y bueno, pues de alguna forma es la representación que aquí tienen, ¿no? Es decir, me interesa señalarlo porque vamos a ver enseguida también alguna cuestión interesante. Ahí arriba a la derecha tendrían a San Miguel. Hay una imagen de un Salvador, de un crucificado, que no he puesto porque tampoco merecía la pena extenderse mucho, y abajo lo que se ha interpretado, es mucho interpretar, lo sé, soy perfectamente consciente, como una imagen de Daniel en el Foso de los Leones. Que Daniel sea Daniel, bueno, que los leones sean leones, pues también tiene su aquel, ¿no? Parecen más bien perritos de peluche, pero bueno, dentro de la calidad de la iconografía que tenemos delante, pues tampoco se puede pedir mucho más. Esta reconstrucción, por cierto, no es mía, es un planteamiento que hizo la profesora Marta Poza de la Universidad Complutense de Madrid. Esta idea de que esto está Daniel en el Foso de los Leones. Bien, pues esto también se ha puesto en vinculación con ese códice albeldense, con ese códice emilianense y, por tanto, con el ideario neogótico. También aquí, no lo he puesto ya porque ya eran demasiadas imágenes, es curioso poner la comparación entre el albeldense y el emilianense. En el albeldense aparecen todos estos textos, en el emilianense, allí donde deberían estar puestos, están los huecos, pero no están los textos. Se ha interpretado también como, bueno, pues algo que también forma parte habitual de todo este tipo de mundo artístico, es decir, se acaba un ciclo, por la razón que sea, el códice se cierra, no se da por concluido, ya se volverá sobre él o no se volverá, pero ya no toca seguir con ese asunto. Yo creo que no. Yo creo que volvemos a la misma cuestión, es la importancia del vacío. Esos fragmentos, esos poemas no se copian porque en esos poemas aparece Ramiro y a Ramiro no se le puede pedir que sea protegido por San Miguel porque se supone que Ramiro ya está con San Miguel porque ha muerto pues otra vez 10 años antes. Y además, yo creo que aquí se está desdeñando, insisto, es algo sobre lo que quiero volver en el texto, se está desdeñando una cuestión importante, y es la influencia de otros ámbitos ideológicos sobre la monarquía pamplonesa. En el año 1976-77 se encontró en Luesia es hoy, como todo el mundo sabe, bueno, si no tienen por qué saberlo, es Aragón, es la actual provincia de Zaragoza, pero formaba parte del Reino de Pamplona en el momento en que se concibió esa imagen. Un pequeño relieve muy parecido, equivalente además en modelo a los que hemos visto en San Miguel de Villatuerta. De hecho, sabemos que en San Miguel de Villatuerta existió un relieve que representaba a un monarca que se ha perdido. Yo no descartaría, pero no tengo elementos de juicio para plantear que sea que alguien lo trasladó a Luesia, porque es un relieve que apareció, insisto, a finales del siglo pasado, en el que se representa a un monarca, pero a mí esta imagen, que es evidente que es un monarca porque tiene corona, etcétera, a mí esta imagen me recuerda y mucho a la que tienen ustedes al lado, que es un famoso y conocido en miniatura de Luis el Piadoso, del emperador Ludovico Pío, que figura en el... esto está mal, porque es igual, figura en un códice de Rabban Mauro sobre el laude Sante Crucis, o Sante Crucis, diría mi profesora de latín, pero no está, el facsímil sí que está en la biblioteca de la Universidad Complutense, de donde yo lo saqué, pero la imagen está pues ahora no me acuerdo, pero yo creo que está en la Biblioteca Nacional de Milán, si mal no recuerdo. Esto es un error por mi parte, no lo he corregido, lo siento. Bueno, es decir, no debemos obviar un hecho evidente, y es que la monarquía pamplonesa, el reino de Pamplona, está junto a lo que entonces, en el siglo X, ya era el Regnum Francorum, pero que había sido el Imperio Carolingio o el Imperio Romano Occidental, como queramos denominarlo, y había tenido una presencia en el reino de Pamplona, y conocemos códices en riojanos, códices de la parte más occidental de la actual Castilla, con obras de influencia carolingia durante todo el siglo IX y durante todo el siglo. Entonces yo creo que estamos desdeñando, o por lo menos estamos obviando, que en esta construcción ideológica de la monarquía, y nos pueden ayudar algunas de estas imágenes a reconsiderar esta cuestión, haya un importante aporte de ideología del mundo franco, que no deja de ser también un mundo reivindicativo de la defensa Christianitatis, de la expansión, de la dilatatio Christianitatis, etcétera, etcétera. No, bueno, esto es un poco lo que... No sé cómo voy de tiempo, creo que bastante mal, pero bueno, supongo que, por favor, que alguien me lo recuerde en algún momento, si no os importa. Bien, y en relación con este mismo modelo, y ya me permite esto enlazar con el siguiente ámbito, el protagonismo
que lo he mencionado antes a propósito de San Miguel de Villatuerta y de los códices albeldense, sobre todo al albeldense más que en el villanense, porque hay, ya digo, que esos tipos de poemas está desaparecido, de un personaje como San Miguel. Bien, es cierto que San Miguel es un personaje que también es reivindicado y utilizado por la monarquía asturleonesa. Hay que pensar más que en San Miguel de Lillo, pero es evidente también que la monarquía asturleonesa tiende a apoyarse, y ya en esta etapa también, con otro tipo de personajes, sobre todo a partir del inventio del sepulcro de Santiago a finales de, en torno al año 800, en otro tipo de monarquía, en otro tipo de geografías. Bien, en este caso decía la imagen de San Miguel como, no voy a decir que patrono de la monarquía, pero sí al menos como custodio fundamental de la monarquía, es algo que tenemos, que se permanece en el siglo X, que podríamos perfectamente encontrar también y poner en vinculación con el mundo carolingio, sobre todo, y no hay que irse muy lejos o muy al norte, pensando en los condados de la actual Cataluña, donde la figura de San Miguel es omnipresente. También es importante otro personaje, aquí no he traído imagen, pero otro personaje muy reiterado en la monarquía pamplonesa, que es San Esteban. De hecho, el primer panteón, por llamarlo de alguna manera, de los monarcas pamploneses estaba situado en la ermita de San Esteban del Bello, muy cerca de Villatuerta, por cierto. San Esteban es un personaje muy vinculado a la monarquía franca, sobre todo en su primera etapa, en la etapa de Pipino y del primer Carlomagno. Entonces, digamos que hay elementos que nos permiten, elementos en la iconografía, que es lo que yo me estoy centrando aquí expresamente, elementos en la iconografía pamplonesa, que nos permiten plantear que esta monarquía no, la imagen del poder no solo una imagen del poder neogotizante, sino también una imagen del poder más vinculada o también vinculada a otro tipo de modelos mucho más, digamos, generales, no tan específicamente hispánicos. Y aquí me he permitido poner esta imagen de la Biblia de Sancho el Fuerte, que yo sé que a la profesora Guti le hará ilusión, porque ella me encantó poder hablar con ella el día pasado acerca de las Biblias de Pamplona, que yo creo que están como ella también, y por eso me encantó estar de acuerdo con ella. Están, digamos, infravaloradas y hay que darles muchas vueltas. Aquí tenemos una imagen de Sancho el Fuerte. Evidentemente esto ya no es del siglo X ni del siglo XI. Este es el salto que acabo de dar. Esta es un códice elaborado pues, en torno a 1200, más o menos. Y aquí tenemos en este caso a San Miguel atravesando con su lanza al dragón, al demonio, y justo al lado una imagen también coetánea, en este caso pues, bastante más rústica, una imagen que procede de la iglesia de Santa María de Bazola, una imagen que es muy complicada de ver porque está en el atrio de la iglesia, pero el atrio de la iglesia tiene una sobrearcada, no sé si se dice así en arte, pero bueno, seguro que ustedes me entienden, con unos capiteles que ocultan el capitel interno, que es el que ahí se ve. Esta imagen durante mucho tiempo se ha interpretado como la imagen de San Jorge y el dragón. Bueno, yo no sé, aquí si ven mi cursor, aquí está el ala. Entonces, hasta donde yo sé, San Jorge no aparece representado con el ala. Si uno se acerca mucho, no con la cámara, lo siento, con la cámara yo no pude hacer una imagen mejor, la imagen es mía, está al lado de mi pueblo, pero se aprecia mucho mejor el ala del ángel. Y lo que aquí he señalado es digamos, este ayornamiento, perdona Alicia por mi mal italiano, de la imagen, ¿no? Aquí figura el San Miguel como cruzado. En el primer caso se aprecia, yo creo, por eso he puesto la flecha, la cruz, en un color más blanquecino. En el caso de este San Miguel de la iglesia de Bazola es evidente la presencia de la cruz. Hay que recordar que en estas mismas fechas, de hecho en 1212, aparece por primera vez y aparece en un texto en navarro, en un documento vinculado a la Orden de San Juan de Jerusalén, aparece el término cruzada, para referirse en este caso a la campaña de las Navas de Tolosa. No voy a entrar a discutir qué son cruzadas y qué no es mi cometido, pero quiero decir que es evidente cómo nos movemos en un ámbito ideológico precisamente mucho más, entre comillas, internacionalizante que neogotizante. Es un ámbito en el que se plantea mucho más la guerra entre los reinos cristianos y el mundo islámico, sea en el Andalus, sea en este caso frente a los almohades, o sea en Tierra Santa, las tierras de ultramar, como se le denominaba en ese tiempo, en un ámbito mucho más internacionalista, pero que en el caso de la monarquía pamplonesa nos vincula perfectamente con esas primeras imágenes que veíamos de finales del siglo. Bien, en este contexto, no sé,
tengo una manía muy mala y es que cuando hablo online grito mucho como si ustedes me tuvieran que escuchar a distancia. Y evidentemente no es el caso, pero es algo que ya no sé hacer y sospecho que no voy a ir. Resultado final es este. Bien. Vinculado también con este ámbito, vuelvo ahora un poquito hacia atrás, pero no se preocupen, enseguida retomo el modelo. Hay otra vertiente que también aparece en los documentos, en los códices, perdón, de finales del siglo X, principios del siglo XI, que es la vertiente de la unción. También este modelo de la unción se ha vinculado, como no puede ser de otro modo, con los modelos neogotizantes, pero astures, pero yo quiero recordar también que también existe la unción en el mundo franco y que por tanto tampoco nada tendría de extraordinario que cuando los monarcas pamploneses empiezan a ser ungidos, y lo son durante muy poquito tiempo, desde finales del siglo X hasta mediados del siglo XI, hasta Sancho de Peñalén, que fue asesinado en 1076, luego ya dejará de haber unción hasta el siglo XIII, pero decía que en este contexto la recuperación en estos códices del ordo pro solo rege, es decir, el orden para proclamar al monarca y ungirlo, por supuesto se debe poner en relación con otro tipo de códices, por ejemplo el Antifonario de León, que seguramente que ustedes conocen mucho más y mucho mejor, que sí que es cierto que en el Liber Ordinum de San Millán de fines del siglo X aparece un monarca que no sabemos si está ya ungido o está a punto de ungirse, pero en cualquier caso aparece con los atributos propios camino a la unción, con la almohadilla, etcétera, con el báculo, es decir, con ese tipo de modelos que permiten vincular la imagen en regia con el texto que está justo al lado, que es el texto que nos señala cómo se debería ungir a un monarca de la monarquía hispanogoda, es decir, básicamente es la unción que conocemos o que se ha transmitido supuestamente para Bamba a partir de los textos de San Julián de Toledo. Y, por supuesto, también en vinculación con otro tipo de documentos donde se recuerda y se alude de forma específica al monarca, al rey David, que es el monarca ungido por excelencia. Aquí tienen otro texto, en este caso procedente de un salterio, el salterio de San Millán, de mediados del siglo XI, es decir, todavía estaríamos en esa etapa en que los monarcas pamploneses son ungidos. Y aquí, bueno, pues son los salmos de David, ahí tienen recuadrado en rojo el nombre de David, se ve al final la D, la I y la D al final del cuadrado, y al lado pues una imagen supuestamente del monarca y un monarca que aparece coronado. Si se fijan, los monarcas pamploneses que hemos visto hasta ahora no aparecen coronados, sí lo aparecían los monarcas hispanogodos. Yo en su momento escribí un texto del que luego no acabé de quedar de todo satisfecho sobre la idea de que cuando en estos documentos, en estos códices, aparecen los monarcas coronados, es una idea de la unción. Es decir, los monarcas que no aparecen coronados no han sido ungidos, los monarcas que aparecen coronados sí han sido ungidos. Era la lectura que a mí se me ocurría en ese contexto. Hoy en día no estoy tan convencido de ello, pero volver ahora sobre este texto creo que me va a permitir, no sé si reafirmarme, pero por lo menos reconciliarme un poco con esa idea, ¿no? Con la idea de que el monarca coronado en este modelo, en estos modelos, son los monarcas que o no se han ungido o todavía no se han ungido, ¿no? Pero bueno, eso es algo a lo que tengo que darle algunas vueltas y tengo que mirar un poquito más sobre estudios de iconografía y de iconología para tener una opinión más cercana, más certera que la que tuve hace 15 años, creo recordar que es cuando escribí más o menos sobre esa cuestión. Bien, en relación con esto, paso mucho más rápido, estaría esta crismera, la crismera de Santos Óleos, donde se reproducen en marfil la unción de David y Salomón. Esta crismera está en este momento en el Glencoe Museum de Pensilvania, pero a su vez procedente de un monasterio del norte de Francia, pero sabemos, se le ha podido seguir básicamente el rastro que estuvo previamente, o sea, que es una construcción procedente de la Rioja pamplonesa y demás del entorno de mediados del siglo XI en el que nos movíamos hace un momento. Bien, pues también esto, insisto, aparte de poner en relación con la monarquía asturleonesa, creo que deberíamos ponerlo en relación también con ese mundo carolingio en el que la unción es tan importante como que hay que recordar que Pipino, bueno, su legitimación máxima tras la deposición de Chilperico III se producirá precisamente
cuando sea ungido por el Papa, ¿no? Y toda esa construcción que se hace en esa misma época, precisamente, en torno al bautismo de Cloveo, la presencia del Espíritu Santo, la crismera regia, etcétera, etcétera. Es decir, si hay una monarquía sacralizada en torno a la unción en el occidente europeo, es la monarquía franca, ¿no? En realidad hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta la unción de Carlos X, si mal no recuerdo. Bien, ahora sí que ya doy el salto y voy abreviando porque está claro que me estoy pasando mucho de tiempo. Bien, en 1134, la unión que se había producido durante 50, 60 años entre la monarquía pamplonesa y la monarquía aragonesa, es la época de Pedro I, Alfonso el Batallador, etcétera, Sancho Ramírez, Pedro I, Alfonso el Batallador. Esa monarquía se rompe a la muerte de Alfonso I. Aquí no tengo imágenes de códices, ni de inscripciones, ni de nada similar que me pueda vincular a todo este tipo de textos y, perdón, a todo este tipo de iconografía con la renovación de la ideología de la monarquía pamplonesa, pero sí que me interesa señalar lo que tengo. Lo que tenemos es monedas. No solo monedas, pero vamos, básicamente monedas. Y entonces aquí me interesa señalar esta acuñación. Esta acuñación es la primera que se produjo como tal en el reino de Navarra, y antes en el reino de Pamplona sí que había habido acuñaciones en la época de los reyes de Pamplona y Aragón, son los famosos primeros jaqueses de Sancho Ramírez y sus sucesores, pero el primer dinero, la primera moneda llamada así, dinero, que se acuña en el reino de Pamplona, es esta de García Ramírez, el rey García V, si quieren, García Ramírez, perdón, García IV, no García V. En 1135, 1149, no sabemos la fecha, la moneda no tiene fecha. Esos son los años del reinado del monarca. En este contexto, tanto con García Ramírez como con sus inmediatos sucesores, Sancho el Sabio y Sancho el Fuerte, se va a producir un cambio, una renovación ideológica radical dentro del reino, en una monarquía, en unas monarquías todavía profundamente feudales y, por tanto, profundamente vinculadas a lazos de relaciones personales entre el monarca como cabeza de la nobleza y sus vasallos, etcétera, etcétera. En el reino de Navarra, digamos que en ese sentido va a ser un poco pionero respecto de otros procesos similares que se van a producir en el resto de Occidente, en Francia, en Castilla, etcétera. En el reino, decía, esa vinculación con el linaje, con los linajes nobiliarios, representada en el Rex Pampilonensium, rey de los pamploneses, que figuraba en las titulaciones regias, se va a sustituir por una vinculación mucho más territorial, es lo que conocemos, todos ustedes lo saben, como territorialización de la monarquía, y en ese sentido es significativo esta moneda García. El texto es relativamente fácil de leer. Aquí empezaría la G, García Rex. Bueno, pues en el reverso de la moneda no pone Pampilonensium ni nada parecido, sino que pone Navarre. Bueno, en realidad pone Navarre, N-A-V-A y la R. Pero bueno, está claro que el acuñador, el que diseñó la moneda, pues no era especialmente hábil y entonces pues no le dio para ponerle el conjunto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso decía que en ese proceso de territorialización esta moneda es uno de los primeros pasos. Después, él no, pero su hijo, Sancho el Sabio, va a cambiar la intitulación directamente la intitulación del monarca. En sus primeros diplomas todavía va a aparecer como Rex Pampilonensium, a partir de 1162 va a aparecer como Rex Navarre, y esa va a ser la acuñación, la intitulación oficial desde ese momento y mientras dure el reino de Navarra hasta el siglo XIX, por parte de los monarcas, también de los monarcas españoles. Bueno, pues esta moneda, digamos, es el primer soplo, ¿no? El primer impulso que conocemos de una afirmación ideológica y evidentemente acuñada en una moneda en una época, el siglo XII, en el que la circulación monetaria ya es importante. En Navarra hay una serie de núcleos francos con una actividad comercial importante y la monetarización de la economía se está produciendo no a marchas forzadas, pero sí de una forma bastante rápida. Y en ese contexto la acuñación de esta moneda pues no deja de ser especialmente lo que supone de ruptura de cambio respecto de modelos. Bien, Kevin, no te preocupes, voy cerrando, porque soy consciente de que... Si te quedan cinco minutos, Fermín, vale, como mucho. Para centrar, me voy a centrar simplemente en la parte final, porque yo lo de político social quería vincularlo con grupos con otros grupos sociales. Estoy acortando esa parte precisamente para que no se me extienda mucho, pero lo tengo aquí
Es decir, lo que nos interesa de la etapa bajo medieval, más allá de las monedas, que evidentemente y los sellos dan un juego espectacular, por supuesto que sí, pero me quería centrar en dos elementos concretos. Por un lado, el sepulcro de Sancho VII el Fuerte, en la Colegiata de Roncesvalles, y por otro lado, y lo vamos a ver enseguida, el sepulcro de Carlos III el Noble en la Catedral de Pamplona. Si no me da tiempo a ver de Carlos III, no pasa nada. Si luego llega un momento en el debate, lo comentamos. El sepulcro de Sancho VII el Fuerte está en la Colegiata de Roncesvalles. Alguno de ustedes ha ido a la Colegiata de Roncesvalles, pues lo habrá visto allí. Está en una situación preferente dentro de lo que fue en su momento la sala capitular. Originalmente no estaba allí, estaba en un lateral de la iglesia, pero bueno, eso no nos importa. Es una obra, lo que se conserva es exclusivamente la imagen. Es una obra de mediados del siglo XIII, inmediatamente posterior a la muerte del monarca, seguramente. Entonces, lo que me interesa de ese sepulcro y de esa imagen que proyecta de la monarquía es que es una Roncesvalles, que es un lugar, digamos que no es precisamente el centro de la monarquía. El centro de la monarquía es Pamplona. En el caso de Sancho el Fuerte, durante mucho tiempo lo fue Tudela, al sur de la monarquía, al sur del territorio, perdón. Sancho escoge una imagen muy significativa y escoge un lugar muy significativo. No voy a decir que en medio de la nada, pero sí en la vinculación de Navarra con sus nuevas tierras del norte, al norte del Pirineo. Sancho se ha hecho con el control de un territorio pequeño, pero bueno, significativo, lo que hoy conocemos como la Baja Navarra, la Navarra francesa, porque forma parte de Francia en la actualidad, y él en esa zona de vinculación coloca su panteón regio, la Colegiata de Roncesvalles, que financia muy generosamente y donde se va a enterrar, después de un conflicto jurídico que ahora no nos interesa. Bien, normalmente eso ha sido una cuestión que se ha analizado per se, sin más, es el monarca el que quiere, pero a mí me interesa ponerlo en vinculación con otro espacio también muy significativo, que es un espacio ultrapireneico, una vez más. Sobre estos temas he trabajado muchísimo y muy bien, además, o sea, ha hecho unas aportaciones extraordinariamente novedosas la profesora Luisa Ramírez de Vaquero, la catedrática de la Universidad Pública de Navarra. Yo no es por hacerle propaganda, pero les recomiendo, si no lo tienen, que compren su manual de Historia Medieval de Navarra, que es una aportación fundamental después de la obra de la Carra. Yo creo que es lo mejor que se ha escrito, o mejor, lo más completo que se ha escrito, no necesariamente lo mejor, porque evidentemente bebe de la Carra y bebe de su maestro, el profesor Ángel Martín Duque, maestro conjunto, pero es el mejor manual que se ha escrito desde el año 73. Bien, pues decía que en ese contexto ella ha aportado muchísimo y ha aportado una muy importante relación entre esta monarquía de Sancho el Fuerte y la monarquía angevina, la monarquía de los Plantagenet. Y en ese contexto yo creo que el sepulcro de Sancho el Fuerte tiene una muy fuerte vinculación, no tanto desde el punto de vista de las imágenes. Estoy seguro de que los especialistas en historia del arte que me estén escuchando no verán especiales similitudes, pero sí que es cierto que hay un modelo de escultura anglo-normanda que tiene una cierta referencia o que permite vincular a la imagen concreta de Sancho el Fuerte, esa pierna cruzada, etcétera, con algunos modelos propios de algunos miembros de algunos sepulcros de nobles de la nobleza angevina. Y también en el caso de las tumbas de Enrique II, o sea, del Panteón de Fontevaux, el lugar escogido es un lugar muy significativo a medio camino entre los dominios aquitanos de Leonor y los dominios angevinos de Enrique y luego de Ricardo. Abajo les he puesto el sepulcro del corazón de Ricardo I, bueno, pues porque también sobre eso podríamos hablar, pero de eso me voy a saltar. Y ya estoy en el final. Este es el magnífico y espectacular sepulcro de Carlos III, que seguramente muchos de ustedes conocen, instalado en el centro de la nave central de la Catedral de Pamplona. Ahí sí, además, desde el principio. Son muy interesantes, es lo que quería centrarme, los epitafios, donde la memoria de Carlos IV se vincula de manera significativa y de forma específica con Carlomagno y con San Luis, rey de Francia. Recordemos que Carlos III, que se titula Carlos IV porque cuenta precisamente a Carlomagno como primer Carlos, la figura de Carlos III. Carlos III, bueno, y su familia reivindicaron el trono de Francia desde 1328 como hijos de la hija primogénita de Luis IX, y también la referencia a Leonor, infanta de Castilla, hija de Enrique II de Trastámara, y esa vinculación a la reina como buena reina, sabia. El término sabia no suele ser habitual vinculado a las reinas consortes, en este caso sí, devota, etc. Y ya termino con esta imagen de la emulación. En relación con la construcción del sepulcro de Carlos III y Leonor en la Catedral de Pamplona, es muy significativo cómo se van a construir varios sepulcros nobiliarios o de miembros de la burguesía, grandes burgueses, que no llegan ni mucho menos a la espectacularidad del sepulcro del monarca, pero que sí que vinculan claramente su poder con esa idea de que la imagen proyecta poder, ¿no? En este caso es
lo que les he puesto es el sepulcro de Francesc Villaspesa, el canciller de Carlos III y de su mujer Isabel de Ujuen, una miembro de la alta nobleza navarra, en lo que hoy es Catedral de Tudela, en aquella época Catedral de Pamplona. Bien, lo dejo aquí porque al final no he hecho sino darles vueltas a los mismos temas, con lo cual tampoco creo que sea necesario hacer especiales conclusiones y luego estoy a su disposición para lo que quieran comentar. Muchísimas gracias. Dejo de proyectar, creo.